Listo, entonces vamos a llevar a cabo este ejemplo en el que estoy alterando la estructura de una tabla, en este caso puntual, definiendo un valor por defecto para una columna y cambiando el tipo de dato para también esa misma columna. Listo. Muy bien, entonces vamos a abrir Postgres. Me gusta más la consola. Listo, estoy adentro. Primero hay que crear la tabla. Entonces le decimos create table, pongamos el estados, abreviemos, primer dato, ID, es entero y es la llave primaria, primary key. Pero va a crear la tabla sin crear la base de datos. Ya estoy en una base de datos, voy a dejar que todo me quede ahí en la base de datos de Postgres, es cierto, no voy a crear bases de datos. Pero como arrancamos en una por defecto, ahí va a quedar todo almacenado. Listo. Entonces todo va a quedar aquí, en mi base de datos que se llama Postgres, con la que él arranca. Listo. Es viable, se puede. Bueno, llave primaria definida. La columna nombre es tipo texto y la columna flower es tipo texto también. Listo. Tabla creada. Insertémosle datos. Insert into. Estados. Listo, estados. Valores. Entonces el primer valor 1, ID. Segundo, estado. Entonces pongámosle los de acá, Medellín. ¿Qué flor representa Medellín? Pongámosle una rosa. La orquídea, me gusta más la orquídea. No sé. No recuerdo, pero bueno. Siguiente dato que voy a meter. 2, otra ciudad, otro estado. Pues, Bogotá, debería ser Antioquia, Cundinamarca, pero bueno, no importa, estado. Y digamos que a Chamizo. Orquídeas y orquídeas para Medellín, para Bogotá que sea un girasol, no sé. Cualquier cosa. Girasol, listo. Me falta una comilla aquí al iniciar, es cierto. Muy bien. Listo, segundo dato definido. Voy a meter el tercero. Mi tercera ciudad que sea Cali. Y a Cali que la represente, ¿qué flor? Tulipán. Listo, tulipán. Tulipán, listo. Estoy siguiendo el ejemplo tal cual. Primero le introducimos 3 datos que tienen todos los valores: ID, nombre y flor. Ahora voy a meter un dato que omite una de las columnas. Entonces, si voy a omitir una de las columnas, se las debo indicar aquí, inmediatamente después de darle el nombre de la tabla. Voy a meter solo el ID y el nombre. Y los valores correspondientes son una cuarta ciudad, que puede ser Cartagena. Y no le voy a poner flor. No hay problema, el campo no es obligatorio. Verifiquemos que tenemos en la tabla. CL, asterisco from, estados. Listo. Las primeras 3 ciudades tienen su respectiva flor. La cuarta, en la que omití el nombre de la flor, pues no tiene nada, ahí no hay problema. Ahora voy a alterar la estructura de la tabla. Primero miremos cuál es la estructura de la tabla. En este momento, para que es las de estados. Y el sistema me dice, usted tiene 3 columnas. Una ID integer no nula porque es llave primaria. Un name que es tipo texto y un flower que es tipo texto. Listo. Vamos a decir, bueno, yo necesito que la columna flower siempre tenga algo. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vos? Siempre tenga un contenido. Así no me lo proporcionen. Tenga un dato por defecto. Eso es lo que llamamos el default. Entonces voy a alterar una tabla. ¿Cuál? El nombre de la tabla es estados. ¿Y qué voy a hacer con esa tabla? Voy a alterar una columna. ¿Cuál columna? La columna flower. Ok, ¿qué voy a hacer con ella? Voy a definir un valor por defecto. Valor por defecto. ¿Cuál va a ser el valor por defecto? Otra flor. Melissa.
Listo. Ahí, me confirma que se ha alterado la tabla. Verifiquemos eso. Miren eso, siempre existió una columnita que se llamaba default. Nunca se había usado. Ahora sí la estamos empezando a usar. Después de alterar la tabla, ahora sí aparece. ¿Para quién? Para la columna flower. De aquí en adelante hay un texto que va a ser Melissa. Omiten algo al momento de insertar un dato en esa columna y aparecerá Melissa. Listo, primer cambio. Siguiente cambio, voy a seguir alterando esta tabla. La misma historia. Empiezo con alter table, la tabla que voy a alterar. Voy a alterar una columna y esta vez lo que voy a hacer es cambiarle el tipo. ¿Pero a quién? Me faltó el nombre de la columna, flower. Entonces a la columna flower voy a cambiarle el tipo y esta vez va a ser varchar 20. Punto y coma. Me confirma que se ha alterado la tabla. Verifiquemos. Entonces antes me decía que era tipo texto y ahora es varchar. Listo. Entonces yo ya tengo cómo modificar la estructura de mi tabla. Y esos son algunos ejemplos, no son los únicos. Hay más, la lista es larga. Entonces si yo voy a la página oficial en el manual, me dice, bueno, usted puede alterar la tabla y tiene una larga, miren, tienen unas acciones por realizar, acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Y la lista sigue. Podría adicionar una columna, darle el nombre de la columna y indicarle el tipo de dato. Podría poner las restricciones de la columna, not null, default, primary key, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro, puedo borrar una columna. Hay un condicional, si existe. Bórreme eso si existe. Bórreme la columna y tenemos algo similar a lo que hacíamos antes si vamos a borrar los datos. Con alguna restricción o en cascada. Lo típico es que esto sea por cascada, ¿cierto? Posiblemente por relaciones que tenga con otras tablas. Lo normal es que hagamos eso en cascada. Otra. Alterar, la que estamos haciendo, alterar una columna y decimos, vamos a cambiar el tipo de dato, ya lo aplicamos. Otra, alterar la columna tal y definir un valor por defecto. Y si puedo poner el valor por defecto, ¿qué creen que hace esta línea? Quita el valor por defecto. Listo. Lo mismo con el nulo, con el no nulo. Se puede definir not null, pero también se puede, ya conocemos esta palabrita, ¿cierto? Se ve claramente. Drop. Pues si las moscas, bueno, ahí. Ya sabemos qué significa drop. Se aplica para las tablas, se aplica para las columnas. ¿Listo? Y etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga. Adicionar, recuerden, cuando vemos la palabra constraint, eso significa restricción. Y eso se va a aplicar es para las llaves foráneas. No le puse llave foránea a mi tabla. Ahí tengo la alternativa. Por aquí debe haber un ejemplo de eso. Aquí. Bueno, este se entiende. Alterar la tabla que se llama distribuidores. Le van a adicionar una columna que se llama dirección y es tipo varchar. Van a borrar una columna con una restricción. Si esta tabla está relacionada con otra, sencillo, no me puede. Aquí, ¿qué más están haciendo? Y puedo hacer manipulaciones de múltiples columnas. Se puede una a la vez, pero puedo poner varias. Aquí, siguen con la tabla de distribuidores. ¿Y qué van a hacer? Van a alterar una columna llamada dirección y le van a cambiar el tipo de dato. Y si lo puedo hacer para una, pues separemos por coma y hagamos lo mismo para otra. ¿Listo? Muy bien, yo quiero ver alguna que tenga la llave foránea por ahí involucrada. Aquí. Bueno, esta no es la llave foránea, pero por lo menos sí la llave primaria. Olvidé ponerle una llave primaria a mi columna. La misma historia. Alter table, nombre de la columna, de la tabla. Y adiciónele la llave primaria. Dígame cuál es la columna que va a servir como llave primaria. Listo. Ah, esta es la que quería. Aquí está la de la llave foránea. Olvidé ponerle llave foránea. No hay problema. La misma historia. Alter table. Nombre de la tabla.
Adiciónenle una restricción. Add constraint. ¿Cuál? Primero, póngale un nombre cualquiera a esa llave foránea. Y empiece con la sintaxis que ya conocemos. Foreign key, la columna que va a servir de llave foránea, referencias, qué tabla me proporciona esa información. Listo. Muy bien. Y este match full es algo similar al on a date cascade y on delete cascade. Listo. Por eso es full. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si se puede poner una llave primaria y una llave foránea, si yo cambio esta palabra por drop, pues las puedo borrar también. Listo. Claro, los ejemplos entonces que tengo para alter table. O sea, las combinaciones son múltiples. No me voy a estar haciendo todas las posibilidades porque la lista es larga. Si se da la necesidad, pues buscamos el manual, la lista de instrucciones y voy probando, Listo. Muy bien, sigamos. Aunque aquí sí hay algunas alternativas adicionales. Las podemos analizar, ¿cierto? La primera, línea 1, ¿qué hace? Fácil. Agrega una columna llamada industria. O sea, las podemos aplicar rápidamente acá. Alter table, listo. Estados. Ahora adicionemos una columna. Add column. ¿Cuál? La voy a llamar industria. Y es tipo texto. Listo. Tabla alterada. Verificamos la estructura. Dale ahí. Nueva columna agregada. Industria tipo texto. Antes tenía solo 3 columnitas. Ya tengo 4. Que agregué por medio de la instrucción alter table, nombre de la tabla, add column, nombre de la columna, tipo de dato, ¿cierto? Fácil. Aquí la misma historia, pero esta vez le estoy cambiando la palabra add por drop. Y eso es lo opuesto. Add adiciona, drop borra la columna. Listo. Y si vuelvo y verifico la estructura, quedamos como estábamos. Listo. Muy bien. Aquí alter table, US states, alter column. Entonces esta vez, ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo, la columna flower no puede ser nula. Set not null, ahí van las restricciones. Set unique, también se puede. Listo. Entonces, si voy a intentar algo como esto, un inserinto, inserinto, ID y name, le doy valorcitos, pero si aplico esto que está en la línea 3, alter table, y defino una columna como no nula, en este caso, esta instrucción de acá no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque es obligatorio ponerle el nombre de la flor, ¿sí o no? Y aquí lo estoy omitiendo. Conclusión, si ejecuto esto y después ejecuto esto, no me deja. Este inserinto me va a sacar error. ¿Listo? Muy bien. Lo dicho, si puedo definir set la restricción obligatoria, not nula, pues así como la puedo definir, la puedo quitar. ¿Listo? Hay otra cosa que hay que notar. Cuando yo establezco una llave primaria y una llave foránea, por defecto él le pone un nombre. Le pone un nombre a esas llaves de mi tabla. La llave primaria yo la definí, ¿cierto? Mi llave primaria es el ID. Pero él internamente le pone un nombre a ese ID. Internamente eso se va a identificar como, normalmente, nombre de la tabla, subguión, PKey. Buenos días. PKey. ¿Eso para qué es? Para que usted pueda referenciar esa llave primaria y manipularla. ¿Manipularla cómo? Como este caso. Línea 5. Alter table. Todos alter table. Todo es lo mismo. Lo que viene a continuación es lo particular, lo que usted va a hacer sobre esa tabla. En este caso yo voy a borrar una restricción. Y después de la restricción va el nombre de esa restricción. Que en este caso, para mi tabla, quiero borrar la llave primaria. Pues no tanto borrar, deshabilitar esa columna como llave primaria, mejor. No es que vaya a borrar los datos ni a borrar la columna, no, le quito el perfil que tiene esa columna. Ya no quiero que esa columna sea mi llave primaria. Entonces,
drop constraint y el nombre de la llave primaria. ¿Dónde encuentro el nombre? En la estructura. Dalo acá. Entonces en mi caso yo quiero quitar la llave primaria de esta tabla estados. Entonces en el caso le vamos a decir alter table estados y luego de decirle que quiero quitar de ahí. Yo quiero quitar drop una restricción constraint. ¿Cuál? En este caso estados subguión pq punto y coma. Él me confirma que eso se alteró. Verifiquemos la estructura. Si notan los cambios, así estaba antes. Teníamos una llave primaria. Ahora, así quedó después de aplicar el alter table. ¿Hay llave primaria? Ya no. Miren que ya no aparece lo que él llama el índice. Eso ya no aparece. Listo, entonces llave primaria eliminada. Entonces ya no tendremos que recurrir a me equivoqué poniéndole el nombre a una tabla. También hay que ver cómo se hace eso. Me faltó ponerle una columna, me sobró una columna. Ya no tenemos que borrar la tabla y volverla a hacer. La alteramos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? Pregúntale a ¿No hay dudas? Hasta ahora está fácil, ¿cierto? Tengo dudas. ¿Cuál? Félix, contame. Muy bien. Entonces empecemos desde el principio. Esta era la que me importaba. Me equivoqué poniéndole el nombre a una columna. Entonces esta vez vamos a tener la instrucción rename column. Ah, bueno, esperen. Me salté la línea 6. Lo dicho, me faltó ponerle la llave primaria a mi tabla. O voy a cambiarla. Quito uno y pongo a otra. ¿Cómo pongo otra? Miren aquí la estructura. Add constraint. Miren que son cosas muy equivalentes. Drop constraint, add constraint. Add column, drop column. Son muy similares. Cuando vamos a agregar una llave primaria, le doy un nombre cualquiera. Esto es un nombre genérico, usted se lo puede inventar. Puede ponerle X si quiere. Y la instrucción que ya conocemos, primary key, si necesita varias, pues las pone ahí entre paréntesis. Listo, voy a inventar aquí algo. Voy a decir que a esta tabla le voy a agregar una columna. Por aquí ya tenía add column. Ahí, add column. Listo, le voy a agregar una columna, llamémosla consecutivo. Listo, le agregué una nueva columna, verifico la estructura. Listo, ahí aparece mi columna consecutivo. Es un invento, esto no tiene mucho sentido que digamos, pero bueno. Entonces, ahora yo quiero que sea la columna consecutivo la que funcione como llave primaria. Entonces, ¿qué le digo? Alter table. Por aquí ya tenía algo parecido. Bueno, en fin. Escribámosla. Alter table, nombre de la tabla, estados, add constraint. ¿Qué significa constraint? Restricción, muy bien. Después, el nombre de la restricción, como él lo hacía antes. Vean, él por defecto, yo nunca puse esto, él se lo puso solito. Hay que darle un nombre a esas restricciones. Estados PQ, pongámosle un nombre cualquiera. Llave primaria. Lo dicho, usted le puede poner el nombre que quiera. Listo. Y después seguimos la sintaxis habitual, primary key y entre paréntesis el nombre de la columna, que en este caso es consecutivo, punto y coma y enter, error. La columna consecutivo contiene valores nulos. Ah, bueno, y como es una como quiero que funcione como llave primaria, hay que seguir las reglas de la llave primaria. ¿Cuáles son las reglas de una llave primaria? Díganme 2 o 3. Debe tener datos, una. ¿Qué más? Debe ser única. Debe ser única. Y la que me está poniendo ahí no puede estar vacía. ¿Listo? Esa es una llave primaria. Entonces, en este caso no lo puedo hacer porque no tengo datos. No tengo datos en esa columna. Entonces, ¿cómo haríamos para solucionar eso? ¿Quién me dice? ¿Qué hago? Métale datos, ¿cierto? ¿Cómo meto datos acá? David, ¿cómo hago? Alter table. Pero el alter no me sirve y el insert tampoco. Se llama
yo necesito que aquí aparezca un datico, aquí aparezca un datico, aquí aparezca otro dato y acá aparezca otro dato. ¿Qué instrucción me permite para algo que ya existe? Update. Agregar datos. Update. Listo. Entonces vamos a actualizar esta tabla. Update. Nombre de la tabla, estados. ¿Qué voy a hacer? Voy a definir set que mi columna consecutivo va a recibir un valor. Pongámosle texto 0001. Pero ¿a quién se lo va a poner? ¿Cómo? Eso, falta el where. ¿A quién es el where? El que en este momento tiene el ID 1. Punto y coma, verifiquemos qué pasó ahí. Yo esperaba que me quedara 0001 porque era... pero no lo puse entre comillas. ¿O no me quedó el 0001? Es texto. Si es texto, si no, él me lo está asumiendo como un numerito. Bueno, hagamos ahora esto para el siguiente dato, para el 2. Ahí sí me quedó lo que esperaba, 0002. Eso sí tiene cara de código consecutivo. Listo. Volvamos a hacer el cambio para el 1, pero esta vez que sea... Ahí está sacando bonito. Necesito actualizar la información de Cartagena y Cali. La misma historia. Update. Nombre de la tabla, estados. ¿Qué voy a hacer con esos datos? Voy a definir set que la columna consecutivo va a recibir, entre comillitas, porque es un texto 0003. ¿A quién? Where. ¿Dónde? ¿Dónde en este momento el que tiene el ID 4 reciba ese cambio? Listo, me falta Cali. Diana, ¿qué hago? ¿Qué escribo acá? ¿Y cómo hago para ingresar los datos? Quiero que Cali tenga el consecutivo 0004. Hace lo mismo, estado, sed, consecutivo. Me falta algo al principio. ¿Qué escribo al principio? ¿Cómo se dice eso? No pronuncio. ¿Cierto? O dígalo en español, no hay problema, update. Yo no los voy a penalizar por pronunciar esto en el idioma natural. Update, ¿qué sigue? Estado, sed, consecutivo. Eso es, estado, set, consecutivo. Entre comillas, triple 4. Igual, entre comillas, triple 4, triple 04 y where Igual a 5. a 5. ¿Y usted dónde sacó ese 5? Necesito cambiar a Cali. Cali, ¿quién es Cali? 3. Eso sí, Cali es el ID en este momento, el ID 3, listo. Entonces ID 3 y punto y coma enter, verificamos, el asterisco front, ya ahora sí, tengo datos en mi columna consecutivo. Esto ahora sí me debería funcionar, el alter table, voy a adicionar la llave primaria que va a ser consecutivo, funcionó. Miremos la estructura de la tabla y ahora sí. Me dice, y él automáticamente a mi columna consecutivo me va a poner una restricción que es no nulo. Y también agrega el índice. Se llama llave primaria y efectivamente es la llave primaria. Listo. Las otras instrucciones que tenemos aquí atrás son fáciles. Esta, interpretemos la línea 7. Nelson, ¿qué significa esto? Sí. Listo, muy bien. Voy a alterar la columna estados, bien. Y voy a renombrar la columna flower a flow, literalmente. ¿Cierto? Fácil. Y está... Félix, ¿qué pasa en la línea 8? Explícame eso. Altera la tabla, bueno, todas las altera. ¿Qué estoy haciendo ahí? Traducción, eso está en inglés, yo no sé inglés. ¿A quién estoy renombrando? Tabla completica. Ahí le estoy cambiando, es el nombre a la tabla. ¿Listo?
Entonces verifiquémoslo rápidamente. Acá, entonces alter table, el nombre de la tabla, en mi caso es estados, rename, una por una, column, yo tengo flower, sí, tengo flower, ya no lo quiero en inglés, lo quiero en español, flor, listo, verifiquemos, listo, ahí ya no existe la columna flower, sino que ahora se llama flor, lo logré, alter table, estados, rename column, flower to flor, listo, y ahora esta de abajo, alter table, rename to, voy directamente al to, no puse column, no puse el nombre de la columna, sino que inmediatamente rename to. ¿Y ahora cómo verifico eso? Entonces ahora me dice que mi base de datos tiene una tabla que se llama flores. Entonces si yo hago un select asterisco from flower, ¿qué se me hizo? Para flower. Estados. ¿Por qué no funciona? Yo le cambié el nombre, ya no existe la tabla estados. ¿Existe la tabla flores? Eso sí existe. Listo. Pues siguen siendo algunas de las posibilidades del alter. Vuelvo y recalco, no son todas. Hay más. Así como pude quitar la llave primaria, puedo quitar la llave foránea. Así como pude adicionar la llave primaria, la puedo poner una llave foránea, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiar tipo de datos, ya lo vimos. Cambiar el nombre de la columna, ya lo vimos. Agregarle, ponerle, quitarle, listo. Más o menos, son como las operaciones habituales en mis tablas, pensando en alterar la estructura de la misma. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Está muy fácil, ¿cierto? Gracias, Diana. Estas instrucciones están interpretables, ¿sí o no? Se crea una tabla llamada fruits. Tiene 4 columnas, ¿cierto? Voy a crear la tabla fruits. Tiene columna ID, entero, llave primaria, columna name, tipo texto, columna price, integer y columna season. Inserto unos datos, le indico cuáles son sus respectivos ID, cuáles son sus respectivos nombres y sus respectivos precios. Supongamos que estos son dólares. Precio, 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 y esta es la temporada de cada fruta. ¿Qué? Este es el precio. Este es el precio y asumamos que esos son dólares. Sí, pero Entero. Integer es entero, que yo lo estoy abreviando con INT. Se puede escribir integer. O yo lo creé aquí. Por aquí en una de las primeritas instrucciones lo puse así. Yo lo puse INT. Pero INT es exactamente lo mismo que integer. E integer es dato tipo entero. ¿Listo? Muy bien. Introduzco datos. Y después le estoy diciendo al sistema: tráigame información. Muéstreme todas las columnas de la tabla fruits. Con una condición. ¿Dónde? Esto es fácil. El precio sea menor a 4. Esto no lo va a ejecutar. Ustedes lo van a analizar. Si yo ejecuto esta línea 16, ¿cuántos datos vería y cuáles? Menores de 4, ¿cierto? Pero ¿cuál columna? Todo aquello que en la columna price el valor sea menor a 4. O sea, entra el primero. Este entra. ¿Entra el segundo? Sí. ¿Entra el tercero? Sí. Más bien, ¿quién no entra? El sexto, este no entra. Y el octavo tampoco entra. Y ya sabemos por qué no entran, ¿cierto? Este entra, porque me están cumpliendo la condición. Que el precio sea menor a 4. Recuerden, eso lo podemos interpretar como un condicional. Si tal dato, en este caso la columna price es menor a tanto, muéstrela. Si no, descártela. Me descarta este pineapple
y me descarta este Durian. No cumplen la condición. 4 no es menor a 4, es igual a 4, pero no menor, no entra. Y 10, ni de fundas. No clasifica. Listo. Ahora, recuerden, yo puedo poner los signos como quiera. Puedo poner signo menor, puedo poner signo mayor, mayor o igual que. Y ya conocemos las implicaciones de eso, ¿sí o no? Fácil. Este otro, estoy en el caso, me lo salto, esto está muy fácil, ¿sí o no? ¿Hay alguna duda con la línea 18? ¿Ninguna? Con la línea 18. Select asterisco from fruits where price mayor que 5. Me muestra solo el 8, ¿cierto? Solo el 8. Nadie más cumple con esa condición. Muy bien. Pregunta. El 4 de ninguna otra línea. Pues de la sexta. Menor a 4. Ah, el 4 no entra. No, es que ya habíamos hecho ese análisis. Menor a 4. Entra el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 no entra. Si yo quisiera que entrara el 6, aquí me tocaría ponerle menor o igual. Menor o igual a 4. Es como el texto de la línea 20, pues es el ejemplo de la línea 20. Vamos para allá. Ajá. No, eso es otra cosa. Ah, bueno, empieza igual, pero le vamos a agregar otra cosita. Y en la línea 20, pues los mismos datos que yo había indicado que sí entraban, le voy a agregar otra condición. Yo ya sé que entran estos, ¿cierto? Pero, ¿qué significa esto? Y eso es un operador que me permite unir varias condiciones. Usted puede poner 2, 3, 4, las que necesite. Primera condición, que el precio sea menor a 4. Pero adicionalmente, al mismo tiempo, y que la columna season contenga el texto, está en comillitas simple, que contenga el texto summer. O sea, ¿quiénes cumplen esa condición esta vez? 7. Eso es, solo el 7. Desde esa lista larga que tenía en un principio se empieza a filtrar más la información y la segunda condición solamente la cumple este FIC. ¿Sí o no? Los demás, winter no entra, spring no entra, fall menos. Solo entra summer. Las dos condiciones al mismo tiempo, la I. Primera condición se debe cumplir, debe ser verdadera. Y segunda condición se debe cumplir, debe ser verdadera. Hola, buenos días. La 22. Esta vez estoy haciendo uso del otro operador de unión de condiciones, que es el O. O se cumple esto, o se cumple esto, o si no se cumple eso, pues esperemos que se cumpla esto otro. Una de las dos me sirve. Pero si las dos fallan, no obtendré resultados. ¿Listo? Claro, hasta ahí. En el caso, para la línea 22, ¿cuántos resultados vería yo? 4, a ver, yo veo. Clasifican todo lo que sea winter o summer, o sea, entra este no entra, no, este entra y este entra. ¿Sí o no? 1, 2, 3, 4, efectivamente. ¿Listo? ¿Dudas sobre ese manejo de las condiciones en el select? Perfecto. ¿Qué más tenemos acá? En este caso lo que estoy mostrando es, recuerden, ustedes pueden poner aquí, inmediatamente después del select va o el asterisco, y eso significa muéstreme todas las columnas de la tabla, o en el orden que usted quiera las columnas que necesite. Muéstreme en ese caso solamente la columna name y la columna season. En el caso se descarta la ID. ¿Sí o no? Y puede ser en el orden que usted quiera, no tiene que ser en el mismo orden que fueron creadas o que él se las muestre. Yo puedo mostrar primero season y después nombre, sí, claro, usted lo puede hacer. O puede mostrar primero season y después el ID, combínelo como lo necesite. ¿Listo? ¿Dudas sobre esas líneas? La única novedad es la 17. Muéstreme unas columnas, ¿cierto? O sea, si lo fuera a hacer acá, yo tengo 4 columnas. Entonces cuando voy a hacer un select, por defecto, select asterisco from, me muestra las 4 columnas. Quiero ver las columnas en un orden determinado, o sea, yo quiero ver primero la flor, después quiero ver el ID y después quiero ver el consecutivo.
hay problema, póngalas en el orden que usted lo requiera. Listo. Hay otro truquito interesante que es renombrar las columnas. La tabla tiene un identificador para cada columna, que es la que tiene por defecto los nombres. Si yo hago algo así, ¿notan el cambio? Solamente al principio le puse los nombres, entonces la columna recibe ese nombre. Pero si inmediatamente después del nombre pongo otra cosita, esa otra cosita va a representar a esa columna. ¿Listo? Entonces ya de ahí en adelante, con ese select, todo lo que sea la columna flor, ¿cómo va a llamar esa columna flor? F, buenos días. Simple y sencillamente F. Todo lo que sea columna ID se va a llamar I. Y todo lo que sea columna consecutivo se va a llamar simple y sencillamente C. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Se cambia el nombre ahí. Pero solamente para la lista de resultados. Si yo, por ejemplo, buscar con flor, más adelante sí me sale. Ah, pero con flor sí. Lo Lo que pasa es que ese cambio es para esa consultica, en ese punto. No es que le haya cambiado la columna, la columna del nombre. Si usted le da las acciones con flor, ¿cómo sale? Igualito que antes. Si vuelve, listo, esa pregunta está buena. No altera la estructura de la tabla, es la misma. Es solamente para ese resultado. Listo, porque más adelante vamos a ver que yo voy a extraer las columnas. Entonces a veces me queda más fácil extraer el nombre de la columna más cortico que el nombre del largo que tiene. Listo. Pues ahí me perdí un poquito, pero entonces no es necesario usted renombrar. No es necesario renombrar, esto es opcional. Eso es como por decir que usted tiene una tabla muy larga con una cantidad de información, traerla nomás reducida. Exacto. Es más de visualización. Más visualización. Listo. Entonces miren lo que pasa aquí. Select floor ID consecutivo espacio con. Pues las primeras columnas conservan su nombre. Floor ID. Pero la última ya no veo el texto del nombre de la columna, ya no es consecutivo. El nombre de la columna es con. O llámelo como quiera. No, quiero la X. Y ya tengo la columna X. Pero esto me sirve porque más adelante vamos a extraer información de acá. Listo. Incluso al nombre de la tabla también se le puede poner un nombre más corto. Listo. Muy bien. ¿Cuántos casos faltan? Ah, ya casi. Muy bien, veamos este. Listo, este es fácil. Ya casi. Select asterisco from shoes. ¿Qué significa shoes? Zapatos. Where. Entonces este in. Aquí lo que estoy viendo es el uso de una nueva cláusula que es in. In va a tener una equivalencia en una consulta que va a ser algo más o menos así. Nombre de la columna se llama type. Si pongo el in, eso va a ser equivalente a algo así. Algo así. Si ven esta variante que puse acá abajo, type igual a un dato y la misma columna igual a otro dato. Falso. No es un AND, mentiras, no es un AND, es un OR, es un OR, es un OR. Corrijo, aquí debería ir un OR, listo. Mejor. ¿Se entiende esa consulta? Sí, el tipo es Hill o el tipo es Wedge, me va a mostrar resultados. Eso es exactamente lo mismo que poner un IN. No miren que en el IN yo me estoy ahorrando tener que volver a tener que decirle el nombre de la columna. Si yo necesito que los datos de una columna cumplan con una o dos condiciones, uso el IN. Listo. En el caso, para la línea 17, si yo hago esa consulta, los resultados serán todos los registros que tengan o en la columna type, o Hill, o Wedge. O sea, este entra. Sí, este entra. Este entra.
Flat. No, no entra. No, porque no es ni heel ni wedge. Este otro flat, ya sabemos que no entra. Este sandal. No, no entra. Este wedge. Este sí entra. Es una cosa o la otra. Heel. Sí, flat. No, heel. Sí, y sandal. No. Eso significa el in. ¿Qué ponemos en el in? Entre paréntesis. Y dependiendo del tipo de dato, si es dato tipo texto, en comilla doble. Un dato, coma, otro dato, coma, otro dato, coma, otro dato, los que usted necesite. Y equivale a algo así. Type igual a primer dato. O la misma columna type igual a otro dato. ¿Listo? Y hay una negación de eso. Not in. Entonces, si los datos no son ni este o este, muéstremelos. Conclusión, los que había descartado antes, ahora sí van a aparecer, ¿cierto? Entra Gil. ¿Quién dijo que sí? No, no va a entrar, porque es que miren, aquí está la palabra clave. Que no estén en heel o en wedge. Este sí entra, este sí entra, este entra. Ahora sí no entra. Este no entra. Entra, no entra y entra. Lo mismo pero al revés. ¿Listo? Claro, el in. Sí, y el not también. ¿Han comido? Analicen las líneas 13, 15 y 17. Muy bien, no hay dudas, ¿cierto que no? Está muy fácil. Como usted ya sabe el inglés, order by, ordenado por el nombre de una columna. Si la columna es numérica va a ser de menor a mayor. Y si la columna es tipo texto va a ser de la A a la Z. ¿Cierto? Probemos eso. Aquí yo tengo una tabla, esta. Vamos a decirle que me muestre todos los datos de la columna flores. Listo. Pero esta vez quiero que me los organice por... puede ser... flor. Entonces miren cómo me lo estaba mostrando antes. Antes, sin decirle nada aquí, from flowers, no le puse nada. Él tomaba un orden. ¿Cuál? No sé. Tal vez por orden de entrada. Bueno, él tendrá su mecanismo interno. Lo primero era girasol, orquídea, nada y tulipán. Esta vez le dije, ordénemelos por flor. Girasol, orquídea, tulipán y nada. Conclusión, los está ordenando alfabéticamente. Otra alternativa, hagámoslo en forma descendente. Lo mismo por el revés. Entonces él por defecto ordena en forma ascendente. Ordene por ID. Ordene por ID. 1, 2, 3, exactamente. Vean que aquí, ordenados por flor, aparece columna, en la columna ID, 2, 1, 3, 4. Pero le digo, bueno, ordénemelo por ID, 1, 2, 3, 4, ahí sí. Listo. Fácil el ID, el order by, ¿no es cierto? Bien.
Este select se parece mucho a lo que es un switch en los lenguajes de programación o un según. ¿Recuerdan el según? Clarísimo como el agua. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una columna y dependiendo del contenido de la columna llevamos a cabo algunas acciones. Normalmente lo que uno hace es, según el dato, mostremos un texto. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, bueno, voy a seleccionar la columna A, voy a ver todo lo que hay en la columna A, que en este caso no es más que la única que hay, y hay unos numeritos. Y luego, coma, voy a mostrar otra columna que va a decir, cuando lo que está en la columna A sea 1, entonces vamos a mostrar un texto que dice 1. Cuando el contenido de la columna A sea 2, entonces vamos a mostrar un texto que dice 2. ¿Y qué significa else? Si no es 1, si no es 2, entonces mostramos otro. Fin del caso y le digo de qué tabla estoy haciendo esa consultiva. ¿Listo? Claro, está ahí. Fácil. O sea, este SQL, lo dicho, es un lenguaje estructurado de consultas. Lenguaje. Se puede hacer, aunque no lo hemos visto, más adelante veremos que se puede hacer un mientras, se puede hacer un para, ya vimos que se pueden hacer condicionales. Listo, se pueden hacer funciones. Es un lenguaje bastante potente. Listo, ¿dudas? Hagamos la prueba. Creemos esa pequeña tabla. Creamos la tabla text. Le voy a meter una sola columna tipo entero. Listo. Luego introduzco unos datos. Inserito la tabla text. Y mis valores son, primer valor, el numerito 1. Segundo valor, el numerito 2. Tercer valor, el numerito 3. Punto y coma. Ya tiene datos. Verifiquemos que hay en la tabla. Select, asterisco from, la tabla. Listo. 1, 2, 3. Ahora digámosle, muéstreme lo que está en la columna A. Adicionalmente, muéstreme según un caso una información, que cuál es, cuando la A sea 1, entonces voy a mostrar el texto 1. Cuando el caso de la columna A sea igual a 2, entonces muéstreme 2. No. Y si no, muéstreme un textico que diga otro. Ahí está el case. Eso va a ser una nueva columna. ¿Qué me falta? Decirle de qué tabla voy a extraer esta información. From text. Me faltó el end. Muestro la columna A pues para tener claro el valor inicial. El valor original era 1. Pues el que hizo, transformó ese 1 en 1. 2. Transformó el número 2 en la palabra 2. DOS. Transformó el número 3 en la palabra otro. Porque no es ni 1 ni 2. Es condicional. Eso es un select. Listo. Yo pude haber mostrado una sola columna. O sea, yo podría ir directamente al case. La misma cosa. Les recuerden, en el select pueden poner una columna, 2 columnas, 3 columnas. Incluso hay otra cosa que se puede hacer con el select. Yo puedo poner el nombre de una columna y podría poner una columna que multiplique a un dato. Buenos días. ¿Vieron qué pasó ahí? Entonces hay una norma en la construcción de tablas que me va a decir si un campo se puede calcular, se puede deducir de alguna forma, no cree esa columna. Por ejemplo, tengo la tabla de facturas, valor unitario, cantidad. ¿Será que le ponemos la columna total? No es necesario porque el total usted lo puede calcular. Valor unitario por cantidad y eso le da el total. Usted no gasta espacio en su base de datos.
puede calcular algún valor, omítalo en la tabla. Porque miren que la consulta puede hacer operaciones. Y ahí estoy ahorrando espacio en disco. Pueden ser valores reales, pueden ser valores enteros, puede ser una operación más compleja. No sé, algo así. Primero hágame esto y después vuelve y súmele el valor de A. Claro, se puede. ¿Listo? O sea, en el select pueden poner el nombre de una columna, una operación aritmética, un condicional. ¿Listo? Claro, las posibilidades que me ofrece el select. Sí, fácil, sigamos. Son como 95. Vamos en la 15. Y eso es lo mismo. Pero miren que esta vez en el caso estoy trabajando como si fuera un condicional más complejo. Cuando la columna que se llama appeared apareció. Estos son dinosaurios. Tengo el ID de la especie, el nombre de la especie, en qué año apareció esa especie y el nombre científico. Yo tengo por aquí que el Dimetrodon apareció en el 2295 y eso es el nombre científico, es un tipo chordata. Uy, ¿qué es eso? Bueno, ustedes saben más de ciencia que yo. Sencillamente, vean, si lo que está almacenado en la columna appeared es menor a 540 y esa misma columna es mayor a 245, ahí que estoy dando un rango. Si está entre 245 y 540, voy a mostrar un texto que dice paleozoico. Si está entre 245 y 65, está en el mesozoico. Y si no, es mayor a 65, ¿qué muestro? Cenozoico. Estoy dando unos rangos de datos y estoy diciendo, para estos valores, muestre un dato. Para estos otros valores, muestre otro dato. Y para este otro valor, muestre otro dato. Condicional. Miren que es el mismo case que vimos antes. Solo que el case no siempre es para un valor igual a. Un condicional, un valor menor, mayor, igual que tal cosa. Y entonces después, then, le ponemos un dato. Y ahí me aplica ese algoritmo que hicimos alguna vez, que para un listado de personas, conocida la edad, determinar si es adolescente, adulto o está en la tercera edad. Aplicaría para esto, ¿sí o no? Si la edad es menor a 18, niño. Si la edad es mayor a 18 y menor a 60, adulto. Y si la edad es mayor a 60, hoy aplicaría el else. Si no, tercera edad. ¿Sí o no? Lo mismo. Ahí se podría como reestructurar, ¿cierto? Colocando, o sea, si de 540 o 145, si a 145. No necesito las dos, necesito una sola en realidad. La puse así porque recuerden, o sea, hay herramientas que ya hemos visto. Usted puede poner el AND en un case, por supuesto. Puede poner el menor y el mayor igual, sí puede. Yo me podría ahorrar esto porque verifiquemos solamente los límites superiores y sería suficiente. Sí, esto se puede escribir de otra forma. Listo. Y aquí lo único raro es que estoy usando una palabra que es as. Ese as literalmente es un alias. Y ese alias, ¿saben qué es? Esto mismo que yo estaba haciendo por acá antes. Pongámoslo ahí como está. As mensaje. Me faltó el espacio. Entonces estoy renombrando una columna. Lo que pasa es que el as se puede omitir. Es lo mismo. Poner el as después del nombre de una columna o ponerle simplemente ese seudónimo que le voy a dar, me da como resultado esto. Que la columna de resultados tiene un nuevo nombre. La tabla no, la tabla de resultados, que son dos cosas diferentes. ¿Listo? Claro el uso del case. Excelente.
Si Diana dijo que sí, o sea que no, saquen una hoja y la marca. Esa columna de resultados nosotros la habíamos creado, o él la crea por defecto, con el as. Esta columna de resultados se crea cuando la defines, o sea, aquí, este case, mira que antes él la creó, él solito, le puso caso. Esa columna caso no existe en la tabla. Esta columna column, de hecho él no sabe cómo se llama, le puso interrogante, que es la operación matemática. Listo. Entonces, otra conclusión, las tablas de resultados, o sea, lo que pongo en el select, no necesariamente concuerdan con la estructura de la tabla. Vean que esta tabla, la tabla que se llama text, tiene una sola columna, pero sin embargo yo estoy mostrando en mis tablas de resultados más de una, ¿sí o no? Se puede. Y puedo nombrar esas columnas como yo quiera. Por ejemplo acá, la columna A, yo le puedo poner otro nombre. Dato. La columna de cálculo, le puedo poner otro dato. Operación. Y el case, cuando termina, ahí le puse mensaje. Véalo ahí. Antes la primera columna sencillamente se llamaba A. La segunda columna se llamaba column. Él no sabía, es más, puso interrogantes. Porque es un cálculo. Es un cálculo. Y la última sí le puse el nombre mensaje. Y aquí cambié todo. La primera columna ya no se llama A, ya se llama dato. La siguiente columna ya no se llama column, interrogante, ya se llama operación. Y la tercera columna sigue con el nombre de mensajito. ¿Listo? Muy bien, veamos qué está pasando aquí. Aquí es para repasar el uso del update y el uso del delete. Analicen estas últimas 4 instrucciones, 12, 13, 15, 16. ¿Qué dudas tienen con esos casos? Está fácil, ¿no? Bueno, no hay duda, ¿cierto que no? Está muy fácil. Félix, explícame la línea 12. ¿Qué está pasando en la línea 12? Es en español, por favor. Update, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Quién va a ver el resultado? Cambia el precio a 20. ¿De quién? Del ID4. Entonces en este caso, esto que era el sombrero de brujas ya no va a costar 30. Ya va a costar 20. ¿Sí o no?
Si Nelson lo dice, está muy fácil. Y este. Ahora en el 15, ¿qué estoy haciendo? Borrando el 4 y listo. Lo otro es verificar qué ha pasado en la tabla. Select asterisco from, nombre de la tabla. En un principio veré los 4 datos. Sombrero de santa, nariz de reno, sombrero de elfo y sombrero de bruja. ¿Cierto? Y el sombrero de santa cuesta $20. La nariz de reno cuesta $5. El sombrero de elfo cuesta 10. Y el sombrero de bruja cuesta 30. ¿Cierto? Eso es lo que vería en el select asterisco from. Luego, update. Le digo el nombre de la tabla. Inventory. Defino, o sea, set. ¿Qué voy a cambiar? Dígame qué columna y qué dato. Columna price, que es el tercer dato, ¿cierto? Y lo voy a cambiar a 20. Entonces, si antes había un valor, se reescribe, se pierde el anterior, queda el nuevo. Pero ¿a quién? ¿A quién? ¿Dónde? El ID sea el 4, o sea, estoy hablando primero aquí de la tabla inventory, o sea, esta. Voy a afectar a uno de estos datos que está acá. ¿Qué voy a afectar? El precio. Va a ser igual a 20, pero ¿a quién? ID 4, o sea, este dato. Ya no vamos a tener un price, que es el tercer dato, en 30. Va a quedar en 20.00. ¿Sí o no? Listo, perfecto. Si le hago nuevamente un select asterisco from, pues ya voy a ver que el sombrero de bruja cuesta 20. Ahora ejecuto otra instrucción, delete from, la misma tabla, nombre de la tabla, inventario, inventory. ¿Y a quién voy a borrar? Aquel ID que sea el 4. Conclusión, si hago el select asterisco from, este dato se borra, desaparece. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Ahora seguimos analizando qué otras posibilidades me ofrece el select. Ya vimos algunas. Ponga una columna en orden, ponga 2 columnas en desorden si lo necesita, póngale nombres nuevos a las columnas si lo requiere, pero también podemos acudir a algunas funciones matemáticas del sistema. Y esto está chupado. Súper fácil. Esta que está en la línea 14, ¿se entiende? ¿Sí o no? De la columna precio. Seleccionen el valor máximo de la columna precio y le puse un nuevo nombre. As most dollar paid, el más caro. Por ejemplo, de la tabla Paints. Aquí, esta sí es diferente. Esta no creo que la puedan deducir tan fácil. Pero lo voy a escribir completo. Y ahí sí me entienden. Esa es la ABG, es la abreviatura de average. ¿Por qué lo quité? Y es como que, ¿qué significa, por Dios, cultura general? Promedio, average es promedio. ¿Listo? ¿Qué pasa con el vocabulario, muchachos? What happened? Inglés de primaria. Muy bien, average. Entonces, ese ABG significa promedio. ¿De qué? De una columna. Eso sí, la condición es que la columna tenga valores numéricos. ¿Listo? De la tabla, la que usted quiera. Esto sí es obvio, aquí no hay que explicar nada. ¿Esto qué significa? Contar. Entonces esta vez el count, y el count normalmente se pone con paréntesis asterisco. Sencillo, eso significa cuénteme cuántas filas hay para esa tabla de resultados. ¿Listo? Y el count, si no lo pongo con ningún where, lo que va a hacer es mostrarme todo el total de filas. Pero si le pongo el where, pues me va a decir cuántas filas cumplen con algún criterio. ¿Listo? Muy bien, probemos estas. Ahí el promedio es más fácil, ¿no? Sí, es que es fácil. Nada más es colocar donde se quiere sacar y ya.
Ajá. Ahí está bien. Entonces, tengo estos daticos de esta tabla TETS. Entonces, primera alternativa, decirle al sistema select, muéstreme el valor máximo de la columna tal, en este caso es la columna A. ¿De cuál tabla? De la tabla TETS. Estas funciones siempre me van a retornar un solo dato. Match, pues el valor máximo de esta columna es el número 3, ¿sí o no? Y le puedo cambiar el nombre a esa columna. Eso es lo que dice ahí el as. As, valor, subguión, mayor. Valor ahí. Profe, ahí muestro el ID, pero no muestro el valor. ¿Cómo? Muestro el ID, que es el 3, el más, pero no muestro el valor máximo. Sí, es el valor máximo. Mira que la tabla original tiene 1, 2, 3. El valor máximo de la columna A es 3. Y si funciona para el máximo, lo opuesto también funciona. ¿Sí o no? Fácil. El ABG, ¿cuál sería el promedio de esa columna A? Si mis datos son 1, 2, 3. Promedio es 2. ¿Listo? 2.000. 2.0. ¿Listo? ¿Cómo le decimos que nos muestra el promedio de la operación? Columna operación. Hagamos Hay que despertar, por eso. Aquí le estoy diciendo que hago esta operación rara. Fácil. ABG, paréntesis, todo esto. Mentira, hagamos uno ya nosotros. No sería, una cantidad positiva es fácil. A ver, yo sí puedo hacer esto, ahí me quedó la duda. ¿Por qué me está resaltando la A? ¿Qué problema tengo en la A? A ver, ta. Yo creo que no puedo. Para una operación, vea, pues quitemos esta. Bueno, espera. Simplifiquemos esto. Ahí. Es que tengo un reguero de cosas. Pero sí se puede. Sí, puedes sacar un promedio de una operación. Se puede. ¿Listo? La suma. Entonces hagamos la suma. Select sum de lo que está en la columna A. 1, 2, 3. O sea 6. Sí, porque es que miren que por defecto todo lo que está en la tabla TETS es 1, 2 y 3. Si le digo suma de la columna A, 3 más 3, 6. ¿Sí o no? Ahora apliquemos el count. Select count. Y el count siempre se va a poner con, entre paréntesis, asterisco. No pasa. Da igual, da exactamente lo mismo. Ahí lo que le estoy diciendo es cuénteme cuántos datos hay en la columna A. Eso es lo mismo que cuénteme cuántos datos hay en toda la tabla, porque él cuenta filas. Independiente si pongo 2, 3 o todas las columnas, las mismas filas, ¿sí o no? Pero en la columna puede haber espacio para que Uy, qué buena observación. Hagamos la prueba. Por aquí tengo la tabla que sí tiene algo así. No había pensado en eso. Uy. Que es las D. Era flores. Miremos a ver qué hay en la tabla. Flores. Front. Hay un dato que está vacío en la columna flor. Muy bien, vamos a poner a prueba la hipótesis de Nelson, que me gusta. En un principio, digámosle, muéstreme cuántos datos hay en la tabla. En un principio, normalita. Flores. Hay 4, ¿cierto? Que ahí están los 4, 1, 2, 3, 4, bien. Pero si le digo, ahora muéstreme cuántos datos hay en la columna flor, si la hipótesis es cierta, debería decir 3. Vamos a ver si eso es cierto. Sí, wow. Nelson, tienes un 5 en base de datos. Pero ese razonamiento. Sí. Ustedes.
Esos razonamientos son los que necesito que desarrollen. Bueno, y si hago esto, y si pongo aquello, y si le reemplazo esto por esto. Nada más que aprenderse de memoria las instrucciones es conocer las herramientas y decir, me sirve este caso, yo alguna vez en la vida vi algo parecido, apliquémoslo, hagamos pruebas. ¿Listo? Muy bien. Entonces la conclusión, el count no cuenta espacios nulos, vacíos. Vale, excelente. ¿Listo? Sí, normalmente uno hace todas las columnas, pero si quieren saber cuántos datos hay en una columna, vale. ¿Listo? Muy bien. ¿Está saliendo la gente allá? Ah, faltan 5 minutos. Entonces, y el count también me puede decir, le puedo poner un where, donde, no sé, el ID sea mayor a 2, por decir algo. Ya no cuenta tantos, porque si miramos la tabla original, ID mayor a 2, o sea que entra el 3 y el 4, pero estoy contando en la columna flor, que no tengan espacio en blanco, o sea que clasifica solamente el tulipán, ¿sí o no? Y otra cosa sería si ubico aquí el asterisco. Son dos, porque es todas las filas de todas las columnas. Que tengan datos, por lo menos un dato. ¿Listo? Perfecto, ese es el count. ¿Y el distinct? ¿Qué significa distinct? Distinto, ¿cierto? Que analicemos esta tabla. ¿Qué pasa? Que hay unas pinturas. Cada pintura tiene su propio nombre, tienen un artista, tienen un año y un precio. Lo que pasa es que aquí hay algunos datos comunes, datos que, pinturas que salieron el mismo año, ¿sí o no? Y eso es posible. Lo que está haciendo el distinct es mostrar datos sin repeticiones, distintos. La palabra lo dice, distintos. Listo, hagamos una prueba aquí en esta tabla de flores. En este momento tengo girasol, orquídea, tulipán. Supongamos que por alguna razón dos ciudades puedan tener la misma flor representativa. Puede ser, inserinto flores. Mis valores son, primero va el ID, entonces ahora vamos para el 5. Después va el nombre, otra ciudad, Barranquilla. Barranquilla, listo. Después va el nombre de la flor. Supongamos que Barranquilla por alguna coincidencia también se va a representar con el tulipán. Y el consecutivo va a ser el numerito 0005. Finalizo ya. Me faltó algo. ¿Qué me faltó? Sí, puse el punticoma antes de la comilla y él me está diciendo que me falta cerrar un paréntesis, ¿cierto? Entonces voy a darle control C para cancelar esto. ¿Qué es? Ups, se me fue la mano. Ah, pues ahí queda la base de datos. Demasiado radical. Control C sí, cancela, pero me cierra todo. Ya estoy adentro. Entonces estaba aquí en la base de datos de Postgres, estaba tratando de insertar un dato en la tabla inserinto flores. Mis valores eran, vuelve y juega, iba para el 5, la ciudad iba a ser Barranquilla, la flor iba a ser tulipán y el código 005. Y aquí eso fue lo que me falló, puse la comilla por allí mal atravesada. Ahora sí, y verifiquemos qué hay en la tabla. Select asterisco from flores. Entonces, por alguna coincidencia, el tulipán representa a dos ciudades diferentes. Probemos el distinct. Primero, quiero que me muestre las columnas sin repeticiones flor. From flores. Pero vamos por partes mejor. Primero, solamente muéstreme la columna flor de la tabla flores. Entonces ahí veo girasol, orquídea, espacio en blanco, tulipán, tulipán, tal cual como están.
Ahora, digámosle, muéstreme lo que hay en la columna flores, pero sin repeticiones, distinct. Antes tenía 5, ahora tengo 4. ¿Por qué tengo 4? Porque evita la repetición del tulipán. ¿Sí o no? Eso es el distinct. Eso es distinct. Listo. Y yo puedo combinar funciones. A una función le puedo poner otra función, anidarlas. Count, ¿qué hace count? Cuenta. ¿Y qué va a contar? ¿Cuántos datos distintos hay en la columna flor? O sea, ¿y por qué no 4 como antes? ¿Por qué no cuenta el espacio en blanco? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? No, eso está muy fácil, como dice Nelson. Valores calculados, ya lo hice. Este ya lo hice. Es posible obtener salidas en las cuales una columna sea el resultado de un cálculo y no un campo de una tabla. Ya lo aplicamos. Miren lo que está acá abajo. Tengo una tabla de libros. Almaceno el nombre del libro, el precio, creo que la cantidad. Sí, la cantidad. Este tercer valor que está aquí representa la cantidad. Listo. Nombre del libro, precio, cantidad. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Decirle al sistema, bueno, muéstreme el título del libro, muéstreme su precio, que eso representa el precio unitario, y muéstreme la cantidad, que supongamos eso va a ser una facturita sencilla. Lo dicho, si se puede calcular un dato, no lo almacene en la tabla. Calcúlelo, bien sea en la instrucción SQL o en su lenguaje de programación. Traiga datos y manipúlelos. Yo voy a mostrar una nueva columna que la voy a renombrar como total. ¿Y qué tiene la columna total? El producto, la multiplicación de dos columnas. No hay problema. Y puede ser tan compleja como usted quiera. Vean, aquí la puse un poquito más extensa. Primera columna que estoy calculando, precio por 0.19. ¿Y eso qué es? El IVA, ¿sí o no? Y ahí le pongo el nombre respectivo. Y después muestro otra columna que me va a decir precio más IVA, ¿sí o no? Y eso es lo que voy a ver. Le puse un nuevo nombre y le he indicado de qué tabla. ¿Listo? Claro esto de los valores calculados, aunque ya hicimos un ejercicio previo. ¿Sí o no? Fácil. Más operadores lógicos. Ya vi trabajar el AND, ya vi trabajar el OR, ya vi trabajar el NOT, ya vi trabajar el IN. Miren. En la diapositiva pasada. O sea, lo que usted quiere decir es que si se puede calcular un valor, Sí. no agreguemos otro, sino que se modifique la misma columna. Más bien que no se cree la columna esta. Mira, aquí. Cuando se creó la tabla. Cuando se creó la tabla, solamente se indicó, vamos a poner el título, el precio y la cantidad. No vamos a crear en la tabla la columna total. ¿Por qué no voy a crear la columna total? Porque usted la puede calcular. ¿Listo? Y lo que uno hace normalmente es mostrar resultados de la tabla. Listo, muestre los resultados con el select. No existe la columna total, pero usted la puede generar. Es como una temporal ahí. Esa es la que le decía yo ahorita, cómo creamos nosotros la columna de resultados. De resultados aparece ahí. Del caso, La crea. Pero eso es un temporal, eso es virtual. No es que la tabla va a crear la columna total, no, la tabla la deja intacta. O sea, si uno le dijera muéstreme lo que hay en esta columna, No no existe. lo va a mostrar, solamente informativo. A menos de que usted le diga, esa columna tiene esta operación matemática, ahí sí. Pero si no, la columna total no existe. No existe la columna total. ¿A que no? Título, precio y cantidad, ya.
La columna total existe es cuando le doy una operación matemática, un cálculo. ¿Listo? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué significa like? ¿Cómo? Y el cómo me va a permitir localizar datos que tengan unas características comunes. El like dice cómo y se va a acompañar de unos comodines. Ahí no se ve muy bonito que digamos, pero esos comodines son, hay dos. Esto en realidad es el signo, ¿cómo se llama eso? Porcentaje. Y el signo subguión. Esos dos signos, ahí sí se ve claramente el subguión. Lo que hacen son reemplazar caracteres. ¿Listo? Son comodines. El signo porcentaje puede reemplazar uno o varios caracteres. ¿Cuál es que se hace? El signo subguión reemplaza un solo carácter en esa posición particular. ¿Listo? Entonces esto se interpreta así: select asterisco from libros where título, que la columna título empiece como esto, comillas, porque eso es un texto. Eso significa, voy a mostrar todos los datos que empiecen con R en el título, que empiecen con R y a continuación tengan cualquier cosa. Eso significa ese signo porcentaje. ¿Listo? Reemplaza caracteres, ¿cuáles? Los que sea. ¿Qué cantidad? La que sea. Si es pues es casi innecesario, ¿no? O sea, si yo le pongo la R sola, ¿cuál va a ser el mismo trabajo? No. Si le hago la R sola, Con ese comando. hagamos la prueba. Si yo le doy la R con Creemos la R esa tablita. Create. Uy, no veo. Ahora sí. Create table, la tabla libros. Listo. Primero vamos a tener el título. Y ese título es tipo texto. Luego voy a tener el precio y es entero. Luego voy a tener la cantidad y también es entero. Fin. No necesito ya de primaria por ahora. Tabla creada. Ahora le voy a meter unos daticos. Insert into. La tabla libros. Valores. Primero, nombre. Voy a poner los que están ahí tal cual. Las bóvedas de acero. Listo. Ese libro cuesta 55.000. 1, 2, 3. Y la cantidad que llevaron fue 2. Primer valor. Segundo valor, coma. El sol desnudo. Y ese libro tiene un valor de 72.000. 1, 2, 3. Y llevaron 3. Tercer valor. Los robots del amanecer. Amanecer. Y eso cuesta 35.000 y llevaron 4. Siguiente valor, robots e imperio. Ahí sí es necesario separarlo con coma. Sí, sí es necesario. Robots e imperio, que tiene un valor de 25.000 y llevaron 3. Separo el otro dato y este es el último de esta tanda, preludio a la fundación. Listo, y ese no tiene valores para el precio, nulo, y no tiene precio para la cantidad. Invéntenme otro dato, ustedes que leen tanto. Un libro, cualquiera. Las 50 sombras de Grey. Se escribe así, no sé. ¿Cuánto cuesta ese libro? Listo, y llevaron uno solito. Pues es más o menos. Y otro librito más. ¿El último libro que leyeron cuál fue? La María. Oye, Nacho, ¿qué? No.
Listo, ya tengo datos. Verifiquemos qué hay ahí. Select asterisco from libros. Vale, ahí están mis libros. Lo único que no tiene precio y cantidad es preludio a la fundación. Ahora lo que quiero aplicar es, llevemos a cabo esto tal cual. Quiero ver la columna título, quiero ver el precio unitario, quiero ver la cantidad y adicionalmente quiero ver cuánto da el precio por la cantidad. Y eso lo voy a renombrar como total. Recuerden que el as lo puedo omitir. Aquí está con as, pero yo me lo voy a comer. Me lo puedo comer. No puse el as, póngale el alias, que eso representa. Puedo hacerle directamente from libros. De lo que yo voy a ver ahí es que, por ejemplo, para esa compra de las bóvedas de acero, cada libro cuesta 55.000, llevaron 2, total, pues 110, ¿sí o no? Fácil. Y vean el nombre de la columna se llama total, pero la columna no existe en la tabla, es temporal. ¿Sí o no? Por eso lo estoy repitiendo, lo estoy aplicando. Muy bien, ahora quiero ver el IVA. ¿Quiere ver el IVA? Pues fácil, le agregamos una columna más acá que vamos a hacer el cálculo. El IVA es el precio total, me toca volverlo a calcular, precio por cantidad. Y a eso le voy a sumar, entonces agrupemos esto adecuadamente, precio por cantidad más el precio por la cantidad por el 19%. Otro paréntesis. Y eso llamémoslo IVA. No, total con IVA. Pongámoslo entre comillitas porque voy a poner espacio. Total con IVA. ¿Dónde metí la pata acá? Pues que escribió dos veces precio cantidad, más precio cantidad. Espere, agrupemos esto mejor. Sigo con error, ¿dónde está? A ver, de pronto el as. Menos, no es as. Veamos. Select título, bien. Precio, bien. ¿Cuáles comillas? Quitémosle esta pues y pongámosle. Ah, sí, tenía una comillita ahí. Total con IVA, Total IVA. Eso, pongámosle subguión aquí entonces. Total, subguión, IVA. Total con subguión, IVA. Ahí sí, quedó mejor. Ups. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es terror? ¿Dónde salió? Ah, Ya, ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Normalmente entonces estas bóvedas de acero cuestan 55.000 cada una, va a llevar 2, entonces el total es 110, pero con IVA se le incrementa un poquito, ¿cierto? Funciona, perfecto. ¿Dudas sobre estos cálculos y los nombres que le puedo dar a mis columnas virtuales? ¿Ninguna? Fácil, han comido. Sigamos. Ahora sí, esto del like. Probémoslo tal cual como está ahí. Select asterisco from libros. ¿Dónde? Condición. No quiero ver todas las filas, quiero ver algunas. ¿Cuáles? Aquellas donde el título sea como. Primero probémoslo solito con la R a ver qué hace. No tengo R mayúscula, R minúscula. Punto y coma. No muestra nada. No muestra nada, pero si le pongo el signo porcentaje acá, sigue sin mostrar algo. La R la tengo mayúscula. Sí, la tengo mayúscula. Entonces, primero R mayúscula solito, no saca nada. R mayúscula con signo porcentaje. Entonces, ahí sí, diferencia entre minúscula y mayúscula, primero. Y segundo, el like R, este like, así como está, sería exactamente lo mismo que decir igual a. Pero en cambio, like R porcentaje, esto ya no es un igual, es como todo aquello que empiece por R, en este caso robots e imperio. Si le pongo la L, solamente hay uno, la María. ¿Qué más empieza aquí? Solo la María, en serio, había varias. L minúscula, probemos la L minúscula.
las bóvedas de acero, los robots del amanecer. Todo empieza con L, ¿sí o no? Y si le pongo esto otro, L subguión S signo porcentaje, sigue mostrando lo mismo, pero ¿por qué? Él va a decir, bueno, yo voy a buscar aquello que empiece con L, tenga una letra aquí, cualquiera. Es más, voy a meter un nuevo libro, insert into libros, y el valor va a ser LDS, una pasión infinita, no sé. Muy bien, muy bien. ¿Qué me faltó? Insert into libros, values, ¿cuál comilla ni qué comilla? Entonces, ahora si vuelvo y le digo esto, entro LDS. En cambio, si no, da igual. Todo lo que empiece por L también da igual. Pero miren, L subguión, lo que sea, entra la A, entra la O, entra la D, pero ¿qué debe tener a continuación? La S. Entonces por eso entra las, los y LDS. ¿Y qué debe seguir a continuación? Porcentaje. Cualquier texto. Listo. Claro, está ahí. El like siempre se va a usar o con el signo porcentaje que acompaña una letra. Lo típico, muéstreme todo lo que empiece por A. Like A, signo porcentaje. Muéstreme todo lo que empieza por S. Like S, porcentaje. Son como las consultas típicas. O las que tengan un formato determinado, o por ejemplo como un consecutivo de factura, todo lo que empiece con la factura J0001, porcentaje. Listo. Y aquí tengo otro operador que se llama between. ¿Qué significa between? Entre un dato y otro. Así se usa el between siempre. Aquí le estoy diciendo en la línea 3, muéstreme todas las columnas de la tabla libros donde el precio se encuentre entre 30.000 y 60.000. Precio. Siempre le digo la columna. Luego el operador lógico, que esta vez el operador lógico puede ser un like, un between, un in, between 30.000 and 60.000. Yo tengo como 7 libros registrados, solamente aparecen 4. ¿Cuáles? Los que estén en el precio entre 30 y 60.000. ¿Sí o no? Claro, está acá. Muy bien. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. El type, no el type, el in y el not in, ¿cierto? Tal cual. Este también ya lo vimos. Aquí lo que estoy utilizando, ya casi acabo, qué maravilla. No, espérenme, ya casi acabo. 1, 2, 3. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Vean, nada más me falta esta. Termino este y nos vamos a desayunar. No, lo que falta es más carnudo todavía. Si eso es peludo. Ahorita lo hacemos. Ahorita les doy los daticos para que hagamos los ejercicios. ¿Listo? Bueno. Miren esto otro. Funciones matemáticas. Ya vi que puedo hacer operaciones matemáticas y ya acudí a algunas funciones. Max, min, distinct, ABG. Hay otras. ABS significa valor absoluto. Muéstreme un dato sin signo negativo, si lo tiene. Ceiling significa redondear. Probemos eso. Y hay algo particular del select. El select tiene la capacidad de mostrar datos así no vengan de una tabla. Miren que aquí no estoy diciendo from, pero ya vieron que el select puede hacer cálculos, ¿cierto? Tome lo que hay en una columna y haga operación con ella, listo. O tome un dato y manipúlelo. Mejor dicho, aquí
voy a usar el select como si fuera una calculadora. Ese select en realidad, muchachos, ¿saben a qué se parece? A un mostrar. Eso es mostrar. ¿Listo? Entonces vamos a probar estas. Select. Voy a mostrar un datico que es menos 10, no importa. Y lo voy a renombrar con un nombre. Valor original, listo. Luego voy a mostrar otra columna que va a ser el resultado de la función ABS con ese mismo numerito. Y lo voy a renombrar con otra columna. Miren lo que pasa. Valor original. El valor original es 10, véalo ahí. Segunda columna, el resultado de el valor absoluto de menos 10. ¿Cuánto es el valor absoluto de menos 10? 10. El mismo numerito sin signo. Listo. Eso es ABS, valor absoluto. Ahí lo puse de un dato, pero puede ser de una columna. Listo. Ceiling. ¿Qué significa ceiling? Ceiling significa... No, literalmente en inglés. Techo. ¿Sí o no? También. Pues es otra decía. Otra forma de decirlo. Pero ceiling literalmente significa techo. Techo, aquí lo podemos interpretar como redondear hacia arriba. Porque yo por ejemplo ahorita con esos ordenadores que mostraba y yo le iba a preguntar, ¿son esos únicamente o el que por ejemplo dice top también es un comando? El top es otro comando, pero tiene otro uso. Before, pues, No, es que es import. pero se pueden utilizar como comandos o simplemente son estos, la lista que estamos tocando. Se usan como comandos adicionales después del web. Después Pues del ya web. según la aplicación. La ventaja, Diego, ¿más a preguntar algo? Ahí está, pues, de cómo los utilizaríamos para transferir determinar si, pues, de que si es menor del punto 5 sea redondeado menor. Y si es mayor del punto 5 lo redondee con el número. Más que hay otra función que sí redondea y sigue esa norma. Mayor a punto 5 para arriba, menor a punto 5 para abajo. Esa es otra. Pero hay casos, no sé, en este momento no se me ocurre alguna, pero donde uno necesita quítale los decimales y póngame el número que esté más arriba. Ahí se usa signo. Listo, sí, hay otra función para redondear que sigue esa norma. Pero vamos a forzar al sistema a que redondee hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba, ceiling. Miren, puse 12.34. Siguiendo la norma tradicional del redondeo debería ser 12. Pero ahí lo estoy forzando. Le estoy diciendo, no me importa qué decimales hay, ya tiene el punto 1, hoja para arriba, por ejemplo. El promedio de personas es, usted no va a decir que el promedio de personas es 12.1. Usted dice el promedio es 3, usted necesita un número redondo, tal vez. Por ejemplo, es lo único que se me ocurre. Si le da 12.1, eso ya lo obliga a usted a poner una persona más, ¿sí o no? Más o menos, puede ser un caso del ceiling. Y si hay ceiling, hay floor. ¿Qué significa floor? Floor. Piso. Literalmente significa piso. Y piso es redondee el dato hacia abajo. Independiente de que esto esté, probemos esto. Yo pongo aquí 12.74. Lo mismo, siguiendo la regla típica del redondeo debería dar para arriba. Pero ahí lo estoy obligando a redondear hacia abajo. Y eso es floor. Ceiling, redondea hacia arriba. Floor, redondea hacia abajo. ¿Listo? Si no estoy mal, el SQL debe tener literalmente la función round. Sí, sí la tiene. Redondear. Y ese redondeo sí tomará la regla del punto 5 para arriba. Y adicional, tiene otro parámetro el round. El round me va a decir, miren, voy a cambiar este numerito de acá. ¿Qué significa ese numerito de ahí? Este que estoy cambiando acá.
Aquí lo tenía en 2 y este es el resultado. Aquí lo puse en 3 y aquí veo el resultado. Ahora lo puse en 1 y aquí veo el resultado. Entonces el round lo que dice es cuántos decimales quiere ver usted. Y el round, ese sí sigue la norma. 235.41. Pues redondea este chiquito de acá a 43 hacia arriba. Pero si lo hubiera puesto 4, pongámosle más decimales. No, lo deja quieto. No tiene que redondear hacia arriba. Si le ponen 0 decimales. Y si le pongo 0 decimales, qué buena pregunta. En ese caso no redondea hacia arriba, sigue la norma del punto 5 para arriba, súbalo. Pero si le pongo aquí 50 y tanto, ahí sí lo sube. Entonces para redondear tenemos función round, función ceiling y función floor. Listo, hay 3 formas de redondear. Listo. Que no la puse aquí porque el round es muy básico. Estas se pueden aplicar. Ceiling, floor, mod. ¿Qué significa mod? Módulo. ¿Y qué es módulo? El resultado del residuo de una división. Entonces si yo pongo, dígame cuánto me da select, un numerito cualquiera, 10 dividido 3 como texto. Y además muéstrame el módulo de 10 dividido 3. ¿Cuánto da eso normalmente? 1. Yo escuché 1 por ahí. Tiene razón. Sobra 1. Sobra 1. Esto es lo que me da el mod. Módulo. ¿Cuánto sobra entre la división de estos dos valores? En el caso 10 dividido 3 da 3. 3 por 3, 9. Y 10 dividido 9 sobra 1. ¿Listo? Muy bien. Power. ¿Qué es power? Poder. Literalmente ahí no hay nada que hacer. Pero poder va a significar lo siguiente. Hagámoslo directamente. Power, va a poner el número 2 y luego el número 3. El resultado es 8. Concluyan, ¿qué significa eso? Y si pongo 3, 3. ¿Por qué digo eso? Es el exponente. 2 a la 3, eso significa power. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. 3 a la 3, 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Y si pongo 2 a la 5, 2,5, eso es 2 a la 5, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. Entonces si necesito calcular, obtener una potencia, uso power. ¿Listo? Muy bien. SQRT. La raíz. Súper fácil. Literalmente hablando, eso es la abreviatura de square root. Y square root significa raíz cuadrada. ¿Listo? Entonces si yo aplicara este cálculo de acá, ¿qué me daría? Da 8. Raíz cuadrada de 64 da 8. Listo, y nos falta solamente inspeccionar la función truncate. Veamos qué hace ese truncate, aunque aquí hay unos parámetros. Un dato, coma, un numerito. Dato, coma, numerito. Entonces probémoslo. Select. Trunquemos de una vez un dato. Truncate. ¿Qué tanto? Un dato que sea punto, coma y un numerito aquí a continuación. Truncate. Truncate. ¿Cómo que no existe truncate? Ups. Select. Truncate. No funcionó. ¿Qué me falta? No, que no es tan necesario. Veamos por aquí. No, truncate table no es esa.
Postgres. Solo una letra. Truncate, veamos qué ejemplos hay aquí. Pero esto es para truncar una tabla. Ah, es que truncate tiene otra función en Postgres. ¿Sí? Borrar datos de una tabla, no me funciona acá. Ese truncate va a funcionar es para otras bases de datos. ¿Listo? Legalmente lo que iba a hacer era de tomar un dato y dejarlo en tantos decimales como se diga acá. ¿Listo? Entonces hay algunas funciones que dependen de la base de datos. ¿Listo? Por ejemplo, esa truncate es la única que no funciona para Postgres. ¿Listo? Bien, muchachos, entonces vamos a tomar